Dios nos ha dado el poder de elegir y debemos recordar siempre que cada decisión que tomemos traerá consecuencias. Por tanto, debemos o necesitaremos nosotros elegir con sabiduría para evitar consecuencias que verdaderamente nos acarreen llanto, tristeza y dolor más adelante. Así que nosotros debemos de meditar bien las situaciones que se nos están presentando en nuestro diario vivir. En esta ocasión, Hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones te trae un pequeño estudio del libro de Daniel, muy sencillo, pero esperamos que sea de bendición para tu vida y crecimiento para tu vida espiritual. Así que fíjate que un principio muy sencillo que nosotros debemos recordar en el estudio de este libro de Daniel es que Dios es nuestro juez. Y eso lo debemos de tener siempre en nuestra mente, que Dios es nuestro juez. Y eso es lo que significa el nombre Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Fíjate qué interesante. Así que Daniel es un hombre fiel a Dios y Dios lo usaba de una manera muy poderosa. Él siempre vivía diciendo que en última instancia él sería juzgado por Dios. Al recordar esto, lo llevaba a tomar decisiones muy sabias. Entonces, el libro de Daniel contiene principios y nos daremos cuenta que esta profecía, ya que los sabios del judaísmo se dan cuenta y reconocen que Daniel no está, ¿verdad?, en la sección del Antiguo Testamento como profeta, pero sí está en la sección de la palabra escritos, en los escritos de Daniel. Así que, no solo con eso, Daniel es visto como un sabio y también como un profeta. Bueno, aquí nosotros nos damos cuenta que uno de los eventos más importantes en la historia judía es la cautividad babilónica. Esta cautividad todavía conmueve a la comunidad judía. Amén. Así que ellos se dan cuenta que a pesar de ser el pueblo de Dios, por ese pacto que Dios estableció con Abraham, con Isaac y con, ¿verdad?, con Jacob, también deben entender que Dios es un juez fiel. Dios es un juez fiel, quien recompensa a quienes son fieles y castiga a quienes no lo son. Eso ya lo sabemos nosotros de por sí. Así que la cautividad babilónica es un testimonio de la infidelidad del pueblo de Israel y por eso Dios les mandó ese castigo. Así que les hizo justicia. Dios es juez justo. Dios es nuestro juez y debemos esperar en Él la justicia. Bueno, sin más ni más, empecemos entonces siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, esta primera parte del capítulo 1 del libro de Daniel. Y verso 1 dice, vamos a leer acá y dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Amén. Que el Señor nos hable en esta hora y podamos entender su palabra en este momento. El año tercero del rey Joacim. Bueno, cuando hablamos de los números, la numerología bíblica es muy importante, lo hemos dicho siempre. Y el número 3 indica revelación, que el Señor quiere revelar algo. Y a ver qué es lo que nos va a revelar en este libro. Y la verdad que aquí hay mucha revelación. Y muy importante para estos días. Amén. Joacim no era un rey muy bueno. Por eso Dios lo entregó en manos de Nabucodonosor. Por tal razón, mandó, fíjate, ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 52, nos habla toda esa historia. Cuando el rey Nabucodonosor fue movido por Dios, ¿sí?, llevado allá, porque fue el mismo Dios que entregó a Joacim en manos de él, sitió a Jerusalén. Y esta sitiada quiere decir que nadie puede entrar y nadie puede salir. Y ya cuando se acaba la provisión, entonces, ahí empiezan los ayes. Hay muchos, hubieron que se desertaron de ahí. Pero bueno, imagínense qué situación tan tremenda Dios les mandó a los de Israel. Bueno, verso 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios.
¿Qué situación? El rey Nabucodonosor destruyó el primer templo de Salomón y se llevó todos los utensilios que usaban ahí en el templo, ¿sí? Para todas las actividades que Dios mandaba hacer. Y no solo eso, se los llevó para Babilonia y los coloca en su templo, en el templo de un dios pagano. Muy triste esta situación. Y nos damos cuenta que acá está sucediendo algo verdaderamente importante en la vida de los israelitas, que hasta hoy, pues la cautividad babilónica queda y está marcada en sus corazones. Así que recordemos que esta cautividad se llevó a cabo después del reinado de Joacim, y su hermano Sedequías fue el que tomó su lugar. Pero si nosotros conocemos la historia, nos damos cuenta que Sedequías se le reveló a Nabucodonosor, y este lo agarró, lo apresó, y no solo le mató a todos sus hijos, ¿sí? Delante de él, los mató a todos y luego le sacó los ojos a él, a Sedequías. ¡Wow! ¡Qué feo! Situaciones, ¿no? Cuando se rebelan contra Dios. Bueno, entonces ahí él tomó, ¿verdad? Toda esta situación, el rey Nabucodonosor destruyó el templo y se dio la cautividad. Se llevaron a muchas personas para Babilonia. Y entre ellas, saben, ahí iba Daniel y sus compañeros. Verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Oiga, del linaje real de los príncipes. Pongamos mucha atención acá. Dice, de los hijos de Israel. Sí, del linaje real. O sea, eran personas aptas, inteligentes, sabias, estudiosas en ciencias y en todo. Los príncipes de Israel fueron llevados para acá. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando menciona acá los eunucos de esa época, entonces ellos fueron hechos eunucos por voluntad propia, porque ellos no querían compromisos matrimoniales, mucho menos ser padres, ¿verdad? Sino que pretendían ellos tomar una posición, ¿verdad? En donde ellos estuvieran bien. Así que no querían compromisos con mujeres ni nada de eso, y así podían dedicarse totalmente a un propósito. Y Dios no estaba agradado con esta práctica. Pero bueno, así que esta práctica ellos lo hacían. O sea, ellos se volvían eunucos por propia conveniencia para llevar a cabo y tomar cargos públicos, ¿verdad? Ascender más rápido dentro del gobierno y alcanzar posiciones importantes. Bueno, esos eran los eunucos de esa época. Vamos entonces. Verso 4. Muchachos, dice, en quienes no hubiese tacha alguna. Y acá dice, no es un defecto físico, sino, ¿verdad? Era que eran personas aptas, inteligentes. Entonces, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjate qué interesante. Acá nosotros nos damos cuenta que esta tacha no era acerca de un defecto físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la apariencia de ellos era que a ellos no les hacía falta nada. Ellos eran unos individuos que tenían gran potencial, eran muy inteligentes. Entonces el rey Nabucodonosor quería usar esa inteligencia y ese potencial que tenían, ¿verdad? Para beneficio de él, de su reinado. Así que él dio la orden que dice acá, que los enseñaran las letras, ¿verdad? La lengua caldea. Por 3 años estuvieron ahí, ¿verdad? Entonces, dice el verso 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 3 años. Un entrenamiento sometidos por 3 años. Una vez más el número 3. El Señor quiere revelarnos algo. Bueno, el asunto es de que la ración, la comida del rey y la bebida del rey fue dada, ¿verdad? Fue una orden del rey
que se la diera a ellos por 3 años. Fueran educados, fueran entrenados, fueran enseñados, fueran alimentados como los caldeos. O sea, aquí había un encuentro bastante fuerte para estos individuos, ¿verdad? De Israel, príncipes de Israel. ¿Por qué? Porque de una manera, podemos decir forzosa y que sí o sí, ¿verdad? Tenían que cambiar su forma de pensar, su idioma, aprender otro idioma, su alimentación. Fíjate, su cultura se la querían tornar de una vez a algo nuevo. Un reto grande para estos príncipes de Israel. Entonces, el verso 6 nos dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Ahora acá nos damos cuenta que hay una transición, acá hay un cambio, porque si te das cuenta que en el verso 3 dice de los hijos de Israel, pero ahora se torna un cambio y dice de los hijos de Judá. Y de los hijos de Judá, cuando nosotros venimos a ver acá esto, nos damos cuenta que Judá significa alabanza. Alabanza, por tal razón, Daniel y sus compañeros eran de los hijos de Judá, o sea, eran personas fieles a Dios, que alababan a Dios, adoraban a Dios en todo momento, eran fieles. Así que acá este texto cambia la palabra para decir que eran hijos de Judá, ya no de Israel, o sea, eran hijos de Dios que querían alabarlo. Eso es el cambio que nos da a conocer. Así que muchos de los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia entraron a este proceso, ¿verdad?, de entrenamiento por 3 años con el fin de producir asimilación, que asimilaran la cultura caldea por 3 años. Así que en Babilonia reconocían que estos hijos de la realeza de Israel tenían gran potencial y ellos querían aprovecharlo para beneficio propio. Bueno, así que mira, recordemos acá que les señalaron ración de comida, comida del rey, bebida del rey. Recordemos que la comida, ¿verdad? La comida es muy importante en cada cultura, Así que ellos con esto querían producir un cambio en estas personas. Vamos al verso 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Aquí hay una lucha fuerte espiritual. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, estos muchachos, Daniel y sus compañeros, acá, Ananías, Misael y Azarías, estos nombres tienen un significado espiritual, un significado que tenía mucho que ver con su Dios, el Dios de Israel. Y acá lo que hacen, que no solamente les meten una cultura, ¿verdad?, un idioma de los caldeos, una alimentación de los caldeos, ahora también les cambian los nombres y les dan nombres de dioses paganos. Sí, estos son nombres idólatras que se los dan a ellos. Fíjate pues, Daniel, sabemos y dijimos que significa su nombre Dios es mi juez. Espirituales, nombres que tienen significado espiritual. Ananías, Dios es un Dios de gracia. Misael, ¿quién buscará a Dios? Azarías, Dios ayuda. Esos son los nombres espirituales y se los cambian a un nombre de dioses paganos. O sea, hay una guerra, una lucha espiritual acá. Porque a Daniel le pusieron Belsasar, Ananías, Sadrach, a Mesac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Muy interesante los cambios que le dan de nombre. Entonces, todos estos nombres tienen referencia a la idolatría, dioses paganos, dioses falsos. Y podemos darnos cuenta que estamos en una batalla espiritual. Y en medida que vamos avanzando, se va arreciando más esta batalla espiritual con estos jóvenes. La vida del cristiano es así. Vamos entonces. Verso 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjate, que no se le obligase. Entonces Daniel tomó la decisión de no contaminarse. Fíjate. Entonces contaminarse es una palabra muy interesante,
muy interesante, porque nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros le somos fieles al Señor, tratamos de mantenernos en santificación, fieles a Dios. Amén. Fieles a Dios. Entonces, acá Daniel no se quiso redimir él mismo, porque eso es lo que significa, ¿verdad? Contaminarse. Y nosotros nos damos cuenta que Daniel, con esto de decidir no contaminarse, lo que hizo fue decir, mira, yo no voy a tomar el asunto en mis manos, yo voy a dejar que sea Dios que hable por mí, yo voy a dejar que sea Dios que se mueva en mi vida, pero yo no me voy a contaminar con la comida del rey, con el vino del rey. O sea, Daniel dejó todo en manos de Dios. Ejemplo a seguir en la toma de decisiones. No podemos tomar decisiones a la ligera, porque pueden ser malas decisiones. Mejor esperar en el Señor, que Él nos dé la dirección para tomar una decisión que le agrade a Él, que lo honre a Él, que su nombre sea glorificado en la decisión que nosotros tomemos. ¿Qué te parece? Sí, es que es muy importante dejar que sea Dios nuestro juez. De eso se trata, Daniel. Dios es nuestro juez. Por último, para terminar, verso 9, esta primera parte. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fíjate qué interesante. Dios concedió a Daniel Hesit. Hesit es una palabra hebrea que significa misericordia, bondad o gracia. Entonces Dios le dio a Daniel Hesit ante el jefe de los eunucos. Así que nosotros nos vamos a dar cuenta en el próximo estudio, que es la continuación del capítulo 1, en qué va a terminar esta situación con la alimentación, a ver qué va a pasar. Pero ya tenemos acá una evidencia de que ya Daniel halló gracia, porque Dios le puso esa gracia, ese Hesit a Daniel ante el jefe de los eunucos. Y estaremos entonces viendo el resultado final en nuestro próximo estudio, en la continuación del capítulo 1 del estudio de el libro de Daniel. Así que los dejo con esto. Si este video es de bendición para su vida, ya saben, compártalo, porque Dios es bueno y Él quiere que tú también seas bendecido con su palabra, conociendo las profecías. Que Dios los bendiga rica y abundantemente desde acá, desde Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, con su hermana Aura. Paz de Cristo.